Si las personas ayer recuerden que, bueno, ahora sí saludo porque ya estoy grabando. Buenas tardes a todos chicos, espero que estén todos muy bien, que estén contentos. Feliz Día del Trabajador, feliz día también de, pues de todo lo que nos concierne a cada uno de nosotros. Estaba comentándoles antes de iniciar la grabación porque se me pasó que nos quedan ya el día de hoy, el día de mañana y el día sábado. Normalmente como es un día festivo, que de igual manera quise hacer la clase porque me la preguntaron, dije, no, yo voy a hacer la clase, pero pues hoy vamos más o menos hasta las 8 de la noche, como en el primer receso, y ya ahí como que nos vamos con nuestras familias, estas cosas como por lo menos para poder comer con ellos y estas cosas que son importantes. Ya mañana vamos a retomar normal y nos queda el sábado. Recuerden que el sábado la clase es de 9 a 12, ¿no? Y mañana sí la clase es normal. La clase empieza a las 6 y 5 de la tarde y necesariamente pues nos quedan dos técnicas. Nos queda el DBT y nos queda el mindfulness. Entonces necesariamente las dos técnicas tienen que ver con todo el proceso también de terapias de tercera generación, con estrategias, con intervención y demás. El material, como yo les digo, ya está listo para que ustedes puedan organizarlo. Eh, Muchas gracias por las personas que asistieron hoy. Yo pensé que no me iba a venir absolutamente nadie, pero vea que sí, sea menos dos, son 45 personas que están allí. Eso me alegra mucho, porque igualmente pues se sienten eh, muy felices, me imagino, de estar aquí pues con nosotros y ahí poco a poco yo sé que va subiendo las personas. No se preocupen si de pronto Liz no les contesta, anda enfermita, como ella nos dijo ayer, entonces está como tratando de recuperarse, pero ella igualmente va contestando los WhatsApp para las personas que estén necesitando el material y eso, pues se lo pregunten porque el material es súper importante. Ahorita también feliz Día del Trabajador. Aquí hubieron marchas en Colombia. Bueno, Petro quiere implementar una nueva reforma laboral. Bueno, esto está hecho ni para qué les cuento, chicos. Espero que todos puedan tener ese material que es tan importante. Es un material bueno, es un material de revisión bibliográfica que yo he construido, es un material que les va a servir mucho, porque necesariamente también el material está en las presentaciones, pero hay mucho más allá de lo que yo normalmente explico. Entonces es importante para que ustedes puedan como revisarlo, detallarlo y se dan su tiempo, ¿sí? Para que puedan desarrollarlo. No sé si si imagínense aquí en Venezuela, allá ahorita, yo no, esto acá está tenaz ahorita. Esa plaza de Bolívar se llenó de gente porque pues necesariamente le está prometiendo muchas cosas y eso no depende de él. Yo no soy politiquera, pero desde que subió este señor al poder, eso Colombia está, bueno, ni para qué les cuento, chicos. No sé qué nos espera. Entonces sí hubo mucha gente, muchas manifestaciones, muchos sueños de pronto que él quiere hacer cumplir en la gente, pero que eso no depende de él, eso depende de un congreso, entonces es difícil y yo me imagino ahorita pues todo el país, yo me imagino cómo están las cosas también por allá, pero tenemos que continuar, sí, seguir adelante y pedirle al Todopoderoso que se encargue de eso porque nosotros nos encargamos de lo que a voluntad de él pues tenemos para vivir. Eso es lo más importante, que estamos vivos, tenemos salud, nuestras familias, bueno, ya sí es, ¿no? Para adelante, como dice ahora, para atrás ni siquiera, ni para coger impulso. Entonces, no sé, chicos, si tengan alguna pregunta, si les quedó de pronto ayer alguna, pues muchos dijeron, no, profe, nos toca ver el material, por ejemplo, Víctor y otros por ahí dijeron que tenían que revisar el material. De igual manera, yo estoy atenta, ustedes ya saben mi correo, cuando se termine igualmente el diplomado, me pueden escribir por ahí. Yo no he contestado, perdónenme en unos correos que me enviaron, pero los voy a contestar con respecto a unos como a dos o tres casos. Este fin de semana que tengo tiempo se los contesto, chicos, me disculparán porque entre semanas sí me queda muy difícil, pero los fines de semana yo siempre tiendo a contestar correos. Entonces, lo que necesiten por medio de mi correo,
me lo pueden preguntar y yo en mis tiempos con mucho gusto les contesto. Yo estoy para servirles. Soy muy humilde en mi conocimiento y ya se los coloco por acá y necesariamente me gusta compartirlo. ¿Listo? Ya les coloco el correíto mío por acá para lo que necesiten, bibliografía, algún caso que no sepan manejar. Bueno, tantas cosas, ¿verdad? Que son importantes. Ya por acá se los estoy colocando. Y aquí, ahí está mi correo. Entonces, cualquier cosa, por ahí me pueden escribir. Entonces, vamos a comenzar el día de hoy. Ya son las 6:12, 59. De nada, Graciela. 60, ya hay 58 personas. Entonces, voy a compartir pantalla. Bienvenido sea, bienvenido sea. A ver, vamos por acá. Compartamos pantallita, que hoy está fácil porque estas presentaciones las logré acomodar desde otra instancia y como que la cosa mejoró. Ya está leyendo. Listo, chicos, vamos a comenzar. Bueno, DBT, este es un centro contextual, pero me trabé. Este es un centro contextual peruano, necesariamente con quien yo he desarrollado ciertas investigaciones importantes. Bueno, este es lo del curso igualmente que damos a partir de allí. Y lo que aquí vamos a ver, chicos, es los siguientes objetivos. Quiero profundizar en el conocimiento y en la aplicación del modelo de terapia conductual dialéctica. Esta sigla que ustedes ven acá, que es DBT, es una sigla en inglés, pero en español es terapia conductual dialéctica, ¿sí? Aquí se desarrolla, ¿sí? Y quiero también demostrar cómo es que se realizan esos análisis conductuales, cómo es que se diseñan esas hipótesis y cómo a partir de allí hay una modificación de la conducta y se promueven cambios en la vida de los pacientes. Necesariamente hay mucha utilización también de estrategias y herramientas clínicas, tanto en el inicio como en el desarrollo y en la finalización de tratamientos con pacientes complejos. Como se nombra también se nombra que también tiene muchos estudios investigativos, digámoslo así, en pacientes suicidas y sobre todo en el abordaje de pacientes suicidas y sobre todo, chicos, en resolver situaciones de crisis durante la sesión y fuera de ellas, sea la patología que sea, pero sobre todo en pacientes suicidas. La DBT, que es la misma terapia conductual dialéctica, se ha venido consolidando porque también hace parte de ciertos procesos de coordinación en ciertos grupos de entrenamiento, en habilidades, sobre todo porque también trabaja el mindfulness y está siendo efectivo dentro de los procesos de regulación emocional y de tolerancia al malestar. Nosotros que somos participantes, porque yo también soy participante, no me las sé todas, adquirimos y perfeccionamos, porque yo cada vez, chicos, que doy clase perfecciono las habilidades de implicancia para el trabajo clínico y terapéutico desde pues este modelo y desde el mindfulness, que es otro modelo. Y pues vamos a aprender también, chicos, los diferentes protocolos en los dos procesos. Eh, ¿Ella quién es? Ella es Linehan, ¿sí? Normalmente Linehan tiene que ver mucho con la terapia conductual dialéctica. Ella dice que desde la propia perspectiva de ella, el 80% de los errores en terapia son errores de evaluación, ¿sí? Errores de diagnóstico, errores de sintomatología, ¿sí? Pero sobre todo de evaluación. Bueno, aquí, bueno, ¿cuándo comenzó la terapia dialéctica, digámoslo así, chicos? En la década de los 80. El nombre completo es, yo digo DBT, por eso es que se me olvida el nombre, terapia conductual dialéctica, terapia conductual dialéctica. Comenzó en la década de los 80 con una muestra a pacientes con elevado riesgo suicida en múltiples intentos de suicidio, autoinjurias deliberadas. Este financiamiento en ese tiempo de la década, chicos, lo subsidió una clínica
asociada a esta, digamos, a NIN, ¿sí? NIN tiene una nomenclatura dentro de la parte clínica, ¿sí? A nivel, digamos, de estatutos de salud para el tratamiento de pacientes suicidas. La intervención fue terapia conductual y quien la dirigió en realidad fue ella, fue Linehan en esa década de los 80. La terapia dialéctica, conductual dialéctica, evolucionó a partir de los problemas que tienen como tal la aplicación de tratamientos estándar en pacientes suicidas severos y crónicos que reunían criterios de algunos de estos trastornos que vamos a ver. Eh, ¿Qué problemas hay como tipo 1 y tipo 2? ¿Sí? Los problemas que estuvieron y que se desarrollaron eran extremadamente sensibles al rechazo y a la invalidación, o sea que el tratamiento estaba focalizado en el cambio. Ustedes saben que la terapia conductual en ese tiempo, si no lo saben, se los comento, era insostenible. ¿Por qué? Porque necesariamente no había una validación todavía en esa década. Entonces hacía falta muchísima investigación y muchísimo tratamiento focalizado sobre todo en el cambio del paciente. Y había también chicos como problemática un extremo sufrimiento, o sea, el tratamiento estaba basado en la aceptación que era pues necesariamente insostenible en ese tiempo de la década. ¿Cuál fue la solución? Mucho después, pues fue aplicar una aproximación dialéctica donde se balancea las estrategias de validación que se estaban pidiendo y las estrategias de cambio. No solamente la validación, sino también por medio de la validación, esas estrategias de cambio. Problema 3, había una baja tolerancia al malestar y la baja tolerancia al malestar hacía que se focalizara solamente en un área problema, un trastorno, un tópico en la terapia sea imposible, ¿sí? Que fuera necesariamente imposible. ¿Por qué? Porque había baja tolerancia al malestar y había una frecuencia de crisis que dificultaban un trabajo que se sostenía de cambio, ¿sí? Por esa baja tolerancia al malestar. La solución dentro de cuando apareció el DBT fue desarrollar una aproximación también dialéctica, enseñando bajo esta solución las habilidades de aceptación y las habilidades de cambio. Estas habilidades de cambio estaban relacionadas con las habilidades de la terapia también de aceptación. Vinculada a ello también se presenta un problema 4. A mí me gusta hablar mucho de la historia. Una presentación clínica que se tornó heterogénea porque habían crisis frecuentes. Y a partir de esas crisis estaban los terapeutas confundidos y pues la terapia pues ocasionaba cierto caos, porque imagínate un terapeuta confundido respecto a esas crisis. Entonces, los pacientes sí cumplían ciertos criterios para múltiples diagnósticos, pero desafortunadamente el terapeuta no daba un diagnóstico certero debido a su confusión. Entonces, la terapia se tornaba pues caótica. La solución del DBT fue proporcionar un balance dialéctico basado en una agenda basada en objetivos y una agenda basada en protocolos. Entonces, necesariamente no solamente estaba inmerso como el hecho de hacer los objetivos planteados desde una estrategia, sino cómo es el protocolo de intervención para poder resolver esos objetivos. Objetivos de primer orden a nivel jerárquico eran vistos de mayor importancia a menor importancia. ¿Sí? Aquí, mayor importancia a menor importancia. A ver, espérate, ¿quién me pregunta? Hola Marcos, ¿cómo estás? Ay, Marcos, yo pensé que no ibas a venir, pero mira que sí asististe. Aquí estamos todos, Marcos. Bienvenido nuevamente. Entonces, de mayor importancia sería descontrol conductual, que también lo vemos en una relación con conductas que atentan contra la vida, ¿no? Cuando hay un descontrol conductual. Cuando hay una calma desesperada, se ven las conductas que atentan contra la terapia, ¿sí? Porque están vinculadas, perdón, a esa desesperación. Tercero, problemas de la vida que están asociados como a esas conductas que interfieren seriamente con la calidad de vida. Hay muchos problemas de vida, ¿no, chicos? Infinitos problemas de vida. Y eso necesariamente con el modelo se asocia a esas conductas o se asociaban
y se siguen asociando, que interfieren pues en la calidad. Y la incompletud, que es visto desde el déficit de habilidades. Entonces existía de mayor esos objetivos primarios, de mayor, digamos, importancia menor. Entonces el descontrol conductual era máximo, ¿no? Que es una conducta que atenta contra la vida. Claro, si atenta contra la vida, pues tiene que ser jerárquicamente uno de los más importantes. Luego, en la desesperación, porque necesariamente hay conductas que necesariamente están en contra como tal de esa terapia y del cambio. Lo tercero, problemas de vida y lo cuarto, como el déficit de habilidades que se le llama incompleto. Bueno, entonces aquí, qué pena que igualmente está como corrido, pero de igual manera dentro de la presentación que está en el material no está así. Objetivos del pretratamiento, tenemos involucrados del pretratamiento, tenemos involucrados ciertos procesos. Entonces hay unos objetivos en una etapa uno, en donde si es del suicidio, digamos, que fue lo que trabajó el DBT, disminuir la conducta suicida, disminuir las conductas que atentan contra la terapia, disminuir las conductas que atentan contra la calidad de vida e incrementar esas habilidades conductuales. Si pasamos a objetivos 2, a objetivos de pronto en la etapa 2, tenemos que disminuir el estrés postraumático, que es otro, digamos, de los objetivos que trabajó el DBT para el tratamiento y el acuerdo, digamos, de metas. Otro objetivo que trabajó también el DBT es incrementar el autorrespeto y alcanzar las metas individuales, y otros objetivos como etapa 4 es resolver sentimientos de incompletud, ¿sí? Que es visto del déficit, desde el déficit de habilidades, y hallar por medio de ello, de la incompletud, la libertad y la alegría. Esto está relacionado, digamos, con el tratamiento y con el acuerdo de metas. Protocolos, hay muchos protocolos que el DBT manejó, entonces protocolo de riesgo suicida, protocolo del estrés postraumático, protocolo de adicciones y desórdenes alimentarios, protocolo de atención en adolescentes, protocolo de prevención en escuelas, o sea, hay muchos protocolos que el DBT manejó. También hay procesos de adaptaciones, se le llaman el DBT, y necesariamente hay algunos que se utilizan bajo ciertos marcos a nivel evaluativo. Entonces, de Skill Stand Alone, del DBT para adolescentes, entonces ahí están las nomenclaturas: exposición prolongada, de uso de sustancia, trastornos alimentarios en cárceles, o sea, todos estos son protocolos que se adaptan, digamos, al DBT para su complementariedad. Otro problema, íbamos por el problema 4, que necesariamente también intervino desde el conductual, desde la terapia cognitivo-conductual al DBT, es trabajar con individuos con alto riesgo suicida crónico, da miedo y lleva al burnout del terapeuta. El cuidado también estándar no tiene evidencia que sea efectivo, ¿sí? Ese cuidado. Y la competencia, digamos, reduce el burnout, pero necesariamente no había en el TCC un tratamiento basado en la evidencia al cual recurrir en ese tiempo, ¿no? Ya ha cambiado en ese tiempo. Otro de los problemas, digamos, asociados es la solución acerca de ello, que fue proveer un balance dialéctico. Entonces, desde la parte dialéctica, cómo es que existen protocolos asociados al suicidio, ¿sí? Que, para que se dé un cuidado estándar, y cómo por medio de ese protocolo se evalúa el riesgo y el manejo de esa situación. En este caso puede ser el suicidio. Problemas inmediatos también, otro sería: los terapeutas normalmente se desregulaban emocionalmente, con miedo excesivo, enojo, hostilidad, por lo que rechazaban, intentaban controlar o atacaban a los pacientes. O la empatía excesiva llevaba a la desesperanza y los pacientes abandonaban el tratamiento. Mira lo que pasaba, ¿sí? En ese entonces. A partir de allí, cuando apareció el DBT, hizo un balance dialéctico entre el paciente, el terapeuta y el equipo DBT, ¿sí? Hay un equipo de supervisión del DBT. Problemas inmediatos a resolver, entonces, en este entonces era obtener como un subsidio, porque se requería obtenerlo, al menos un trastorno mental para el criterio de inclusión, digamos, de este tratamiento. Entonces, las opciones estaban
vistas desde el trastorno límite de la personalidad y del trastorno depresivo mayor, ya que ambas se relacionaban pues con el suicidio. El trastorno límite de la personalidad en ese entonces, digamos, fue el elegido. Entonces, el diagnóstico del DCM dio, ¿sí? Como una conducta problema asociada al suicidio desde el trastorno límite de la personalidad. Otro problema inmediato a resolver fue que los pacientes y los terapeutas necesitaban como tal un modelo para el trastorno límite de la personalidad que fuera capaz de guiar una terapia efectiva, que no fuera peyorativa, que engendrara cierta compasión y que también fuera compatible con esos datos actuales de investigación. Eh, el trastorno límite de la personalidad es un trastorno generalizado como tal del sistema de regulación emocional. Entonces, existen unos criterios conductuales del trastorno límite de la personalidad que funcionan, chicos, para poder regular emociones o que también son consecuencias naturales de esa desregulación emocional. ¿Cuál fue la solución, digamos, de proveer ese modelo patogénico dialéctico? Hay una transacción que se dio dentro de ese desorden de regulación biológico según la terapia conductual dialéctica y que se da en un ambiente social invalidante. Entonces, necesariamente esto fue lo que se empezó a desarrollar. Debido a eso, hubo unos problemas inmediatos a resolver. Entonces, los pacientes suicidas se diferencia de quienes son adictos a las drogas por necesariamente los problemas son pacientes suicidas, pacientes drogadependientes, ¿sí? Entonces, en los pacientes suicidas hay un reforzamiento por sesiones extras. En los pacientes drogodependientes hay un reforzador, pero por cancelación de sesiones. En los pacientes suicidas, la comunidad de salud mental es su comunidad. En los pacientes drogodependientes, su comunidad es quienes usan drogas. ¿Sí? Entonces, habían problemas desde la TCC para poder resolver desde la terapia conductual dialéctica. Eh, desde el paciente suicida, los terapeutas ansiosos hace que vuelvan a tratamiento, ¿sí? De hacer que vuelvan al tratamiento. En pacientes drogodependientes, los terapeutas deciden que no están listos para el tratamiento. Pacientes suicidas regulan emociones con cortes o intentos suicidas. Los pacientes drogadependientes regulan las emociones por medio de drogas que son de rápida acción. Y en el paciente suicida, la entrevista motivacional no es apropiada para decidir sobre conductas suicidas. En cambio, en drogodependientes, la entrevista motivacional es apropiada para decidir frente al consumo como tal de drogas. Problemas inmediatos al resolver, pues con respecto a lo que acabé de mencionar, los adolescentes son diferentes de los adultos. Esto hay que revisarlo desde ambas partes, ¿no? Entonces, los objetivos deben ser apropiados según, pues, desarrollo ciclo vital. Los asuntos también de responsabilidad van a diferir. Ellos viven con sus papás y familia, ¿sí? Los adolescentes. Las capacidades también de uno y de otros difieren. El procesamiento cognitivo también difiere. Necesariamente hay adultos que siguen viviendo con sus papás y con su familia, ¿sí? Eso también puede que difiera también en algunas circunstancias. La solución a esto fue estirar, digamos, el DBT sin que cambie al no DBT. Entonces, modificar solo donde sea absolutamente necesario y seguir manteniendo todo lo demás. Problemas inmediatos también otros. El DBT estándar es muy bueno para tratar trastornos del eje 1 y conductas fuera de control a las que apuntan. Pero el DBT, sin ser estándar, no ha apuntado a los trastornos de ansiedad, ¿sí? Problemas también inmediatos a resolver. Individuos con alto riesgo suicida pueden no ser capaces de tolerar el malestar al tratamiento para la ansiedad basado en la exposición, sin escalar a pensamientos y o conductas suicidas que están asociadas, digamos, a ese tratamiento para la ansiedad. ¿Cuál fue la solución? El manejo de contingencias de la DBT y el protocolo de exposición formal de la DBT. Más allá de esto, también hay otro problema. Las habilidades DBT parecen medir los resultados
y el entrenamiento solo de habilidades del DBT tiene muy buenos resultados. Entrenamiento de habilidades, intervención de la DBT también de forma individual. Eh, Nos encontramos también con el DBT como tratamiento solo para el trastorno límite de la personalidad. Entonces, necesariamente los datos indicaron que es útil para otros trastornos, que el estigma del tratamiento límite de la personalidad ha dejado personas fuera del tratamiento de la DBT. La solución bajo este riesgo es solo entrenamiento de habilidades y se da o se puede dar un riesgo alto individual más ciertas habilidades en entrenamiento que pues hay que realizar. El DBT como tratamiento solo para el trastorno límite de la personalidad. Se escoge la teoría original biopsicosocial, biosocial, biología y social, que fue desarrollada como modelo para el desarrollo y el mantenimiento del trastorno límite de la personalidad, pensamiento y o conductas suicidas crónicas y la desregulación emocional severa. La solución, ¿cuál fue? Al proveer, digamos, estos modelos que se ajustan al trastorno, pues desde el trastorno límite de personalidad, revisar el modelo biosocial y también el modelo biosocial específico de otros trastornos. Base de la EBT es un modelo de tratamiento para pacientes severamente perturbados y complejos. Hay un proceso también de eficacia, hay una evidencia de la APA, según la Asociación Americana de Psicología. Entonces hay una terapia basada en la mentalización de Bateman y Fonagy Modesta. Hay una terapia centrada en esquemas de John Modesta también, que es Modesta. Hay una terapia focalizada en la transferencia fuerte y controversial. Y todo esto nos da la terapia dialéctico-conductual de Marshall Linehan, que es muy fuerte. Aquí está un libro, terapias usualmente, la DBT en relación con terapias usualmente practicadas con pacientes, mujeres crónicamente suicidas con diagnóstico de DLP. Este libro también es muy chévere. Aquí este libro dice que Linehan desde un año, desde, después de un año de tratamiento en un estudio controlado al azar, solo el 23,1% de los participantes reportaron intentos de suicidio, comparado con el 46% de los que fueron tratados por los expertos del tratamiento alternativo. Disminuye los intentos de suicidio, disminuye las conductas autolesivas o parasuicidas, disminuye días de internación, enojo, abandono de tratamiento y aumenta el ajuste psicosocial. Los costos generales demuestran que la DBT es un 50% menos, digamos, que otro tratamiento, entonces menos días de internación, menos número de conductas, menos emergencias y menos abandono porque hay una mejor adherencia. Aquí igualmente está esta investigación que se realizó. Y aquí hay otra que el artículo, digamos, de esta investigación fue evaluar la importancia del entrenamiento en habilidades. Entonces hay un diseño en un año de tratamiento más un año de seguimiento. Entonces se utiliza la DBT estándar, grupo de habilidades a 33 personas y una terapia también individual. ¿Qué tenían, digamos, en común estos grupos? Que todos los terapeutas eran expertos en DBT y habían recibido formación y supervisión de la maravillosa Marshall Linehan, que todos los terapeutas participaban de un equipo de consultoría de DBT y que las crisis suicidas se manejaban utilizando el LRAN, que es una evaluación. Resultados, todos los grupos presentaron una reducción significativa en los intentos de suicidio, en la ideación suicida, en la severidad, chicos, de las conductas de autodaño, en el uso de los servicios de urgencia y las razones para vivir se incrementaron. Pero sin embargo, la DBT estándar no fue superior a la DBT S o DBTI, porque hay varias escalas de DBT, para ninguno de los resultados asociados al suicidio y no se encontraron diferencias entre el uno y el otro. Las tres versiones de DBT tuvieron una eficacia comparable en reducir la suicidabilidad en individuos con alto riesgo suicida. Y hay condiciones que incluían entrenamiento, bueno, hay condiciones que incluían entrenamiento de habilidades
y que necesariamente estas fueron más efectivas en reducir esas conductas de autodaño y de mejorar otros problemas de salud mental. Las condiciones estaban también relacionadas con el entrenamiento en habilidades que fueron peores para mejorar la depresión y la ansiedad durante el año como tal de tratamiento. Aquí está la dosis de tratamiento y tasa de abandono. Entonces, sesiones individuales en el estándar, en el DBT1 según clasificación y DBTS. Grupales, total de horas de entrenamiento. Tasa de abandono por condición, 24% en el estándar, 48% en el DBT1 y en el DBTS 39%. Ventajas del DBT estándar versus otras condiciones. Entonces hay una retención del 24 al 48%. Hay una reducción de frecuencia de conductas de autodaño, hay una mejoría de otras medidas de salud mental durante el tratamiento y el DBT parece ser más robusto en el seguimiento a un año. Intentos de suicidio, visitas a urgencias y hospitalizaciones se fueron de 2 a 2,4 menores en el DBT que en el DBTS. Normalmente se trabaja ya, chicos, con el DBT estándar, que es el que todo el mundo ya trabaja y conoce. El grupo de habilidades importa, pero no se trata solo de las habilidades. Se trata también de un tratamiento estructurado, realizado por expertos, uso del protocolo de suicidio y el estudio de ciertos componentes no fue replicado como tal hasta el momento. Hay mucho por aprender, ¿no? Pero igualmente es una muy buena presentación. Hola Dita, ¿cómo estás? Bueno, feliz para ti, Juan Alberto. En síntesis, tiene que existir, exactamente, Juan, tiene que existir una aceptación del paciente, la terapia de aceptación. Sí, señor, de lo que hemos hablado. Tiene que existir una aceptación del paciente. Bueno, esto por un lado, retrocedo, vamos a la siguiente. No sé si hay preguntas, igual yo les voy compartiendo, les voy explicando. Mm. Por acá me parece que es esta. Bueno, esta es mucho más técnica, ya se las comparto para que sigamos hablando un poco de todo esto. Entonces, terapia dialéctica comportamental, DBT, métodos y técnicas, mi clase, también la di. Entonces, terapia conductual dialéctica, la terapia dialéctica comportamental, que también significa así. Fue originalmente desarrollada para tratar trastorno de personalidad límite, TPL, en riesgo suicida. Trabajaron Linehan, Astron, Suárez, Salmón y Hare en 1991 y en 1993. Normalmente se reconoce la efectividad para tratar otros trastornos tales como adicciones, trastornos de la conducta alimentaria, trastorno de estrés postraumático y otros. Eh, el trastorno de límite de la personalidad está asociado como una desregulación psicoemocional. Entonces existen unos resultados de disposición biológica, de cierto contexto ambiental invalidante. Se determinan ciertas transacciones entre estos dos factores durante el desarrollo. Eh, Normalmente la desregulación emocional, chicos, que vienen de un trastorno de límite de la personalidad, es producida por una vulnerabilidad emocional. Entonces, esta vulnerabilidad emocional está asociada a tres ítems. Primero, una alta sensibilidad a estímulos emocionales. Segundo, una respuesta intensa a esos estímulos emocionales. Y tercero, un retorno lento a la calma. Esas son como tres ítems sintomatológicos asociados al DSM-5 que se producen desde la vulnerabilidad emocional para un trastorno límite de la personalidad. Las estrategias de modulación, digamos, de esas emociones que están siendo inadecuadas y poco adaptativas, están asociadas a varios topes también. El primero es una falta de inhibición de la conducta inapropiada relacionada con las emociones positivas o negativas. Me inhibo ante esa conducta que es inapropiada, pero la relaciono con esas emociones.
y una falta de organización de uno mismo para coordinar ciertas acciones en pos, pues, de un objetivo. ¿Qué significa necesariamente dialéctica, chicos? Dialéctica tiene una integración de dos opuestos, aceptación y cambio. Entonces, necesariamente estos dos opuestos tienen cuatro grandes componentes. Grupos de adquisición de herramientas en la DBT, psicoterapia individual, coaching telefónico y supervisión para terapeutas de la DBT. A partir de allí, hay unas principales herramientas también dentro de la formación de habilidades psicosociales. Entonces, tenemos habilidades básicas de conciencia, que es el mindfulness para trabajar la aceptación, que son las habilidades también de la efectividad interpersonal, que son las habilidades de esa regulación de las emociones y que necesariamente también hay unas habilidades de tolerancia al malestar. Dentro de ese grupo de adquisición de herramientas de la DBT, tenemos, lo primero es apuntar a mejorar sus capacidades, enseñándoles herramientas conductuales. Lo segundo, funciona más como una clase en la que los terapeutas enseñan herramientas, a esto se le llama skills, y asignan tareas para practicarlas en su vida diaria. Y lo segundo es la psicoterapia individual, que se trabaja como esa motivación para poder aplicar esas técnicas y esas herramientas aprendidas, que son aplicadas a la vida, a las vicisitudes de la persona y toma el tiempo que cada paciente como tal necesite. Coaching telefónico. El coaching telefónico es un recurso que tiene la persona, chicos, para tener acceso al terapeuta en caso de necesidad o urgencia. Y se usa para ayudar al paciente a usar las herramientas aprendidas como tal en estos casos. Supervisión para terapeutas de DBT. Esta está orientada a ayudar a los terapeutas a mantener esa motivación y ese foco. Y necesariamente se hace en una frecuencia semanal la supervisión, son grupales y se facilita que participen juntos los terapeutas que comparten pacientes. Entonces aquí hay varios YouTube que yo tengo ahí para que ustedes los miren, porque igualmente está cómo se desarrolla, ¿sí? Cómo se desarrolla. Terapia de aceptación y compromiso. Quiero hablar un poco de la terapia de aceptación y compromiso. Ya la hemos visto. La terapia de aceptación y compromiso necesariamente propone un enfoque que no busca, como ustedes saben, eliminar los pensamientos y sensaciones molestas o desagradables, sino que trabajan junto al paciente para poder aprender a responder, como ya lo vimos, de una manera flexible a los problemas de la vida, orientado por los valores primordiales que rigen como tal su vida. Para ellos, el sufrimiento normal, entonces todo el sufrimiento humano se debe a la mente. El problema no es que la gente piense mal, es el pensamiento mismo. Esto está asociado también a la terapia que vimos el día de ayer. ¿Cuál fue? ¿Me la recuerdan? Y existe también una cultura que promueve el excesivo uso del pensamiento como forma de regular la conducta. Todas se parecen, todas se parecen. A ver. ¡Ay! Dice Blanca. ¡Ay, señoritos! Entonces, a partir de allí, lo que digo, la cultura promueve el excesivo uso del pensamiento como forma de regular la conducta. Entonces, a partir de allí dicen que los problemas humanos tienen ciertas causas. Los pacientes acuden a terapia con esta condición, ¿no? Ah, ACT, exacto. Tiene que ver mucho, chicos, con esta terapia, ¿sí? Por eso, igualmente se dice que todo el sufrimiento humano se debe a la mente, que el problema no es que la gente piense mal, es el pensamiento también mismo, ¿sí? Allá es más visto, digamos, desde los procesos como tal mentales, ¿recuerdan? Exactamente, muy bien. Entonces, ¿cuáles son? Entonces dice, los problemas humanos, terapia de aceptación y compromiso. Los problemas humanos tienen causa. Entonces, cuando tienen causa, los pacientes acuden a terapia, pues con esta convicción, ¿no? El problema surge cuando las personas toman sus razones como verdaderas causas de sus problemas, ¿sí? Los problemas surgen cuando las personas toman sus razones como verdaderas causas de sus problemas. Hay un marco referencial, entonces, en la concepción del lenguaje implícito,
en la terapia de aceptación y compromiso. Los humanos son extremadamente hábiles para aprender a derivar y combinar relaciones entre estímulos. Entonces hay relaciones que se derivan de estos estímulos y necesariamente van a alterar las funciones de esos eventos de modo tal que participan de redes como tal relacionales. ¿Por qué sufrimos? Intento de control de los pensamientos y de las emociones. Y también hacemos una evitación experiencial para no sentirlo, ¿sí? Para no pensarlo. Debemos y controlar pensamientos y emociones. La evidencia muestra que los intentos por controlar pensamientos y emociones van a incrementar el malestar. Ayer vimos esto también en la parte metacognitiva. No es el problema, no es el pensamiento en sí mismo el problema, sino la función de este y la evitación que da por resultado lo que verdaderamente es dañino. Función cognitiva. La función cognitiva dentro de la terapia de aceptación y compromiso y dentro de la DBT es el nombre que recibe la constante generación de razones y explicaciones que alteran la función de los eventos psicológicos. Esta combinación, digamos, de significados va a dominar esa regulación emocional, colocando al individuo en menor contacto en el aquí y en el ahora de la experiencia como tal directa. En la medida que los seres humanos chicos se vuelvan más y más indistinguibles de sus propios pensamientos y emociones, el sufrimiento tenderá a crecer. La terapia de aceptación y compromiso propone que los pensamientos negativos no deben ser evitados, controlados o eliminados porque son parte instrumental de nuestra salud. Cuando intentamos eliminar esos procesos negativos de pensamiento y emoción, no hacemos más que aumentar la frecuencia, intensidad y duración. Hay algo que se llama evitación experiencial, que tiene lugar cuando una persona no desea tomar contacto con experiencias privadas y altera la forma o la frecuencia, eso ya lo vimos, de las mismas, incluso cuando esto incrementa el malestar. Entonces, por ejemplo, aquí hay una explicación desde la terapia cognitiva y desde la terapia de tercera generación. Explicación psicológica intrapsíquica, estructuras y procesos cognitivos. Desde la tercera generación, explicación psicológica interactiva, se da desde la parte funcional y el contexto. ¿Cómo es el mecanismo casual desde la terapia cognitiva? Es una avería interna, entonces hay una disfunción cognitiva, ejemplo, esquema depresógeno. Y en la terapia de tercera generación, ese mecanismo casual no es mecanismo y es una condición humana que se hace posible. El tratamiento, reestructuración cognitiva desde una técnica específica, terapia de tercera generación, aceptación y activación. Criterio de eficacia, reducción de síntomas desde la terapia cognitiva, logros positivos, o sea que se da una ampliación a ese horizonte personal. Bueno, aquí también ya lo vimos, el foco clínico, entonces aprender cómo los valores dan sentido y dirección a la vida, diferenciar entre elección y juicio, definir esas direcciones valoradas por el cliente, definir cómo estas direcciones implican objetivos específicos, comprender que valorar se define en parte por la conducta y no por el contenido privado, entender lo que aparta al cliente de un proceso vital valorado y distinguir valores de esas presiones sociales y culturales. Bueno, esto por una parte. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Vamos regular? ¿Más o menos? Bien, bien, dice Graciela. Listo. Bueno, sigo entonces. Excelente, listo, Cristian. Muchas gracias. Eso es importante, que puedan comprender, entender y que lo que no entiendan simplemente me lo hagan saber para yo volver a hacer como la retroalimentación. A ver, a ver, Vivis, ¿por qué dice difícil? Cuénteme. Bellorín, viento en popa. Gracias, Chayay. Yachay. ¿Por qué, Vivi? Dice difícil, pero muy interesante. A ver, te escucho, señorita, señorona. TBT, bueno, revisión acá, revista. Vamos a ver esta. Espérate, ¿qué es esta?
Bueno, por acá sigo. A ver, por acá. Me encanta desde Argentina. Gracias, Maía. Hace mucho que no estudio algo tan profundo. Ay, Vivis, me alegra mucho. Súper bien, me alegra mucho. Tienes que leer el material como todos para que puedan llegar a esos procesos de profundización y lo puedan entender mucho mejor. Claro, claro, Joaxo. Es súper importante lo que estoy diciendo también. Volver a clarificar contenido. Bueno, entonces acá volvemos y leer varias veces, no una, sí, sino varias veces. Escucharme también, también, para que puedan entender. ¿Listo? Entonces vamos por acá, compartimos. Ay, Vilma, muchas gracias. Yo hago lo mejor para que se sientan y aprendan de lo mejor. Entonces vengan por acá, comparto esta que también tiene que ver con terapia dialéctica conductual, la que estamos viendo, DBT, DBT. Entonces, dentro de la DBT, nos encontramos, chicos, dentro de una aceptación en las estrategias del terapeuta, pues en la DBT, terapia conductual dialéctica. Hay una síntesis que se da desde la tecnología de cambio y hay una síntesis que se da dentro de la tecnología de aceptación. Entonces, ya habíamos nombrado a uno de nuestros participantes, digo, hay que aceptar, sí, hay que aprender a aceptar. Aceptación radical de la paciente o del paciente, aceptación radical de la tasa del progreso lento y episódico y aceptación en este caso radical del riesgo de suicidio. Entonces, dentro de esa aceptación en los objetivos de los pacientes en DBT, existe un conjunto de problemas para trabajar en otros, ¿sí? El pasado, el presente y las limitaciones en el futuro. Eso hay que trabajarlo. Los objetivos terapéuticos de la práctica de aceptación que se trabaja en la DBT es una aceptación primero de la realidad, ¿sí? Dentro de la aceptación de la realidad hay una aceptación radical y unas diversas estrategias de exposición. También hay una disposición abierta relacionada a actitudes y conductas de aproximación y hay un cambio de la mente, que es una persistencia de estrategias de exposición. Hay que exponer, hay que exponer, hay que hacerlos exponer sobre su situación y para eso existen varias estrategias. Conciencia plena, esto lo vamos a ver en el mindfulness. La conciencia plena tiene que ver con el apoyo en todos los objetivos terapéuticos de la DBT, porque están muy asociados al mindfulness, en el experimento de esa conexión universal y de esa pertenencia, y en el experimentar también lo valioso y lo interno que hace lo esencial. Las habilidades de aceptación, entonces, por eso les estoy diciendo, mindfulness y aceptación. El mindfulness tiene que ver con conciencia plena, eso lo vamos a ver el día de mañana. Entonces, necesariamente es vivir intencionalmente con conciencia en el momento presente, despertarse de conductas rutinarias o automáticas para poder participar y estar presente en la vida, con aceptación y una actitud de no juzgar, observar patrones y consecuencias, distinguir ayudas y riesgos, pero suspender los juicios y las evaluaciones, sin apegarse al momento, prestar atención a la experiencia de cada nuevo momento en lugar de ignorar el presente, aferrándose al pasado o atrapando el futuro. Esto es bello. Prestar atención a la experiencia de cada nuevo momento en lugar de ignorar el presente, aferrándose al pasado o atrapando el futuro. Aceptación con la mente sabia, entonces mente emocional, mente sabia, mente racional. Estas dos dan la mente racional. La mente sabia es la sabiduría profunda en cada persona, una integración de razón y emoción, un equilibrio de hacer y ser, el camino del medio. Esa es la mente sabia para el DBT. Habilidades para la aceptación de la realidad. Entonces aquí ya tenemos la aceptación radical, que tiene que ver con entrar y participar en la realidad y experimentar totalmente lo que es tal cual es. Dirigir la mente, chicos, es aceptar también la realidad tal cual es. A veces requiere un acto de elección. Tercero, disposición abierta y flexible. Estar listo para hacer lo que es necesario en cada situación. Por eso dice disposición abierta y flexible. Y flexible. Cuarto, conciencia de los pensamientos actuales. Entonces, da un paso atrás y observa cómo los pensamientos entran y salen. Media sonrisa tiene que ver con intentar adoptar una expresión facial serena.
Entonces, la aceptación implica liberarse del sufrimiento y para eso se requiere aceptación. El dolor crea sufrimiento cuando te niegas a aceptar el dolor. Aceptación es reconocer lo que es una verdad total, permitir que la verdad sea la verdad, dejar de pelearse con la realidad. La aceptación radical es aceptar lo que es desde el fondo de nuestro ser. Es la experiencia totalmente abierta de lo que es tal cual es, mediante entrar y participar en la realidad tal cual es en este mismo momento. Aceptación, chicos, radical no es aprobación, pasividad, lástima, amor, contrario al cambio. ¿Por qué aceptar la realidad? Lo primero, rechazar y negar la realidad no cambia la realidad. Lo segundo, cambiar la realidad requiere aceptar los hechos reales. Lo tercero, el dolor es una parte de la realidad, de la vida, que no siempre puede ser evitada. Lo cuarto, rechazar la realidad agrega sufrimiento. Por ejemplo, dispara enojo, frustración, tensión a un dolor físico. ¿Sí? Vuelvo y lo repito. Esto es muy importante desde todo el esquema mental también. ¿Por qué aceptar la realidad? Rechazar y negar la realidad no cambia la realidad. Cambiar la realidad requiere aceptar los hechos reales. El dolor es una parte de la realidad de la vida que no siempre puede ser evitada. Rechazar la realidad agrega sufrimiento. Por ejemplo, dispara enojo, frustración, tensión a un dolor físico. Formas de practicar aceptación de la realidad. Primero, decí en voz alta lo que tenés que aceptar. Decilo una y otra vez en tono de voz que comunique aceptación y creencia. Segundo, permite que los pensamientos que estás tratando de aceptar entren a tu mente mientras prestas atención a tus sensaciones físicas. Tercero, imagínate en el ojo de tu mente creyendo lo que vos no querés aceptar. Cuarto, escribe detalladamente lo que necesitas aceptar sin exagerar ni minimizar, ajustándote a los hechos y sin juzgar. Quinto, relaja tu cara y tu cuerpo y hace una media sonrisa mientras te imaginas aceptando lo que necesitas aceptar. Sexto, imagínate todas las cosas que harías si los hechos que estás tratando de aceptar son ciertos. Séptimo, ensaya en tu mente esas cosas que harías si realmente aceptaras la realidad como es. Octavo, actúa como si ya hubieras aceptado lo que estás tratando de aceptar. Noveno, permite que tu mente esté abierta a todas las consecuencias del hecho que esta realidad es tal cual es. Décimo, permite experimentar desilusión, tristeza o duelo. Cambiar la mente. Aceptar la realidad tal cual es a veces requiere un acto de elección. Hacer una lista, chicos, de los pros y contras de aceptar versus rechazar la realidad para ayudarte a decidir. Tercero, el compromiso a aceptar no es igual a la aceptación. Es el primer paso. Cuarto, cambiar la mente a la aceptación debe hacerse una y otra vez. Quinto, a veces tendrás que de hacer el compromiso, muchas veces, en el espacio de unos pocos minutos. Cambiar la mente es como llegar a una bifurcación en el camino. Tenés que dirigir la mente hacia el camino de la aceptación y alejándote del camino de rechazar la realidad. Soltar la desilusión de cómo puedo estar aquí de nuevo. Soltar la vergüenza y la culpa por caer nuevamente en el olvido y la negación o el rechazo a aceptar otra vez. Cuando por fin llegues a la aceptación de algo, puede que pasen 10 minutos y tienes que cambiar la mente a la aceptación otra vez. Disposición abierta y flexible para entrar y participar plenamente en la vida. Aquí hay que responder, dicen ellos, sobre todo Linehan, con disposición abierta y flexible a cada situación. Entonces, tenemos que tener una disposición abierta y flexible como que es el estar listo para hacer lo que es necesario. En cada situación, voluntariamente, sin rezongar. Nos encanta rezongar.
Tiene que haber una disposición abierta y flexible en prestar atención a tu mente sabia, actuando desde tu ser profundo. Dejar estar la mente es una conciencia plena de pensamientos actuales. Entonces, observa tus pensamientos, nota su presencia, da un paso atrás y observa cómo entran y salen de tu mente los pensamientos, recordar los pensamientos que van y vienen. Practica solo, practica soltar tus pensamientos, entonces como olas que vienen y van, sin suprimir pensamientos, sin aferrarse a los pensamientos, sin analizar, solamente es como olas que vienen y van. Recordar, eh, no sos tus pensamientos, ¿sí? No es necesario actuar tus pensamientos. Hay que recordar las veces que tuviste pensamientos muy distintos. Entonces, recordar que los pensamientos catastróficos son mente emocional. Recordar cómo piensas cuando no sientes depresión, ansiedad, vergüenza y otras emociones tan intensas. Cuando un pensamiento molesto retorna, hay que reportarlo en voz alta, gritarlo una y otra vez, tan rápido como puedas, cantarlo, gritarlo, jugar con él. Media sonrisa, aceptar la realidad con la cara. Entonces, hay que relajar el rostro desde la punta de la cabeza hasta el mentón y mandíbula, ¿sí? Hay que soltar cada músculo facial, frente, ojos, cejas, mejilla, boca, lengua, dientes, apenas separados. Lo segundo, dejar que ambas comisuras de los labios se eleven ligeramente, lo suficiente para sentirlo. No es necesario que los otros puedan verlo. Una media sonrisa consiste en labios apenas hacia arriba con una cara relajada. Intenta adoptar una expresión facial serena. Recuerda, tu cara comunica a tu cerebro, tu cuerpo se conecta a tu mente. Habilidades para la aceptación de la realidad. Aceptación radical. Entrar y participar en la realidad y experimentar totalmente lo que es tal cual es. Lo segundo, dirigir la mente. Aceptar la realidad tal cual es a veces requiere un acto de elección. Lo tercero, disposición abierta y flexible. Estar listo para hacer lo que es necesario en cada situación. Lo cuarto, conciencia de los pensamientos actuales. Da un paso atrás y observa cómo los pensamientos entran y salen. Quinta, media sonrisa. Intenta adoptar una expresión facial serena. Aceptación radical. Una historia escrita por una madre con una hija con un trastorno de personalidad límite. Toda la vida he querido vivir en Italia. Estudiaba italiano en la escuela, soñaba con tomar espresso en un café italiano, ver el Vaticano, ir a una ópera italiana. Quería conocer Roma, Florencia, Toscana y los Alpes italianos. Fue muy difícil no gastar dinero en otras cosas durante esos años que pasé ahorrando para realizar el viaje, pero por fin un día tuve el dinero suficiente para dejar mi trabajo, vendí mis cosas y tomé un avión hacia Italia. Pero de alguna manera, no sé cómo sucedió exactamente, cuando bajé del avión no estaba en Italia, estaba en Holanda. Holanda era imposible. ¿Cómo me pudo pasar eso a mí? Era increíble. Me había preparado para la vida en Italia. Cuando empecé a conocer a Holanda, aprendí que tenía muchas cosas hermosas. Holanda tiene tulipanes, molinos de vientos y paisajes verdes sin fin. Ámsterdam tiene canales maravillosos. Holanda tiene muchas más cosas lindas, pero no es Italia. Tengo amigos en Italia y cuando hablo con ellos me dicen cómo linda es la vida allá. Me describen el clima como si fuera siempre agradable y la comida si fuera siempre, si fuera siempre rica. Cuando les digo cómo es el tiempo acá o lo que comí hoy, a veces no dicen mucho y a veces expresan sus prejuicios de las cosas holandesas. Mis amigos y mi familia nunca van a entender cómo es la vida en Holanda. Nunca voy a conocer Italia, nunca voy a visitar el Vaticano, jamás veré una ópera italiana ni esquiar en los Alpes, pero tengo tulipanes frescos en casa y camino por los canales todos los días. Ahora vivo en Holanda. Bueno, ¿qué me dicen, chicos?
que están calladitos. Mm. Eso es resignación, Aura dice. Quiero ir a Holanda. Ya vengo, profe, me voy a Holanda. Listo. Bueno, chicos, sigo. Aceptación radical, porque así ha sido Vivis y nunca la aceptará tampoco. Ella ha trabajado sobre la aceptación, pero que la haya aceptado, no. ¿Mm? Entonces hay una dicotomía ahí también dentro de la misma historia. Aceptación radical, terapia dialéctica conductual. ¿Listo? Bueno, a veces la realidad nos sorprende, pero hay que aceptar. Muy bien, Andrea. Esa es la conclusión. Tal vez ella lo que quería era un cambio. ¿Quién dice que no puede ir a Italia en algún momento? Yo estoy de acuerdo con Vivis. Me resulta difícil poder aplicar esta terapia en pacientes con enfermedades o pacientes paranoicos, profe. Sí, a mí también. A mí también porque necesariamente hay que ver sobre todo la sintomatología y está muy asociada sobre todo a lo que ellos dicen, al suicidio, a ciertas limitaciones con trastornos vinculados a trastornos alimentarios, pero ya a crónicos lo pensaría. A veces deseamos cosas, pero por alguna manera aterrizamos en otras, pero hay que aprender a valorar lo que se tiene. Muy bien, Erika. Terapia de aceptación, Villorí. Identificar y replantear las cosas. Sí, señor. Es la manera como se acepta también a pesar de no lograrlo, ¿sí? Pero que se pueden también hacer otras cosas a partir de allí, claro, para poderlo lograr, ¿no? Pero es también trabajar con ello y también el daño igualmente que se hace con respecto a ello, ¿sí? Entonces eso es lo que trabaja la DBT también y la terapia de aceptación. Bueno, vamos acá, esta era la que estaba viendo. Aplicación, acá, es esta. Bueno, acá les tengo yo unas estrategias que estaba como por mirar con ustedes. Me parece que es esta. Espérate un momentico. Sí, señor. Sí, entonces tenemos por acá, sería aceptar acá. Sería aceptar la situación del momento, pero no es la definitiva. Yo estoy de acuerdo también con Adita. Actitud, también estoy de acuerdo con Víctor. eh, Identificar y replantear las cosas, Erika. Resignificar Holanda puede ser un escalón muy bien. Yo también pienso lo mismo. Sí, señor. Con todos estoy totalmente de acuerdo. Bueno, esto es algo bonito que que ya les se los voy a compartir, que también tiene que ver con todo ello, pero es más de torno investigativo. Ya lo comparto. Entonces, ya, espérate que ya lo voy a compartir acá, lo está compartiendo. Y tiene que ver con una revista, digamos, es muy largo, ¿no? Pero igualmente ustedes van a tener que revisarlo cuando tengan el tiempo y tengan el material. Es muy buen, este es muy bueno. Yo también pienso lo mismo, Bellori. Es una revista de la Universidad Estatal de Bolívar de investigación de talentos. Esto es reciente, es del 2022. Es de Cristian Silva Paredes, es un docente que hace una investigación sobre estrategias de terapia dialéctica conductual para la depresión en adolescentes. Necesariamente dice que la conducta suicida es una de las principales causas de muerte en los adolescentes a nivel mundial y que en los últimos años se ha incrementado los trastornos depresivos en un 15%, según la Organización Mundial de la Salud, en este grupo etario. Que haya estimaciones, chicos, por un adolescente muerto por suicidio
existentes entre 8 y 25 intentos, muchísimos. Esto sumando a que varios adolescentes presentan autolesiones, conductas asociadas a la depresión. La terapia dialéctica conductual muestra cierta evidencia científica de ser más eficaz que los tratamientos habituales y hay una eficacia que muestra una reducción en conductas de irritabilidad, conducta de riesgo suicidio, así como conductas parasuicidas y reducción de síntomas depresivos. La presente investigación tiene como objetivo general, plantear estrategias de intervención en base a la terapia dialéctica conductual, a la DBT, para la depresión en adolescentes. Se utiliza una metodología bibliográfica como un estudio de caso clínico y revisión documental. Y hay un artículo que propone un plan terapéutico que consta de dos procesos dentro de la psicoeducación y la tolerancia al malestar, con un plan que consta de 9 sesiones. La principal conclusión a la que se llegó en esta investigación es que la DBT, la terapia dialéctica conductual aplicada en adolescentes, ha sido efectiva y que de acuerdo con las investigaciones se ha mostrado reducción de síntomas de ansiedad, depresión e irritabilidad. Entonces, hay una introducción de la Organización Mundial de la Salud en el 2020, por acá. Uy, muchísima enfermedad mental. Y yo creo que eso, bueno, no digo nada mejor. Que menciona que más de la mitad de las personas con trastornos mentales presentan síntomas antes de los 14 años, chicos, pero que a pesar de este dato, estos trastornos no son detectados ni reciben desafortunadamente intervención. Uno de los trastornos mentales que son la principal causa de discapacidad en el mundo entre los adolescentes es la depresión. Y es así como el suicidio adolescente es la cuarta causa de muerte en adolescentes entre 15 y 19 años. Hay una prevalencia a nivel mundial, chicos. Hay una prevalencia de la depresión en población infantil que se ubica en niños de 3 a 5 años, que es del 0.5, en niños de 6 a 11, que es de 1.4, en población adolescente es de 3.5 y el trastorno depresivo se vuelve un factor de riesgo, digamos, para la conducta suicida que tiene efectos en la familia y en la sociedad. En Ecuador lo nombran en el 2001 al 2014, se reportaron 4.855 suicidios en adolescentes, presentando mayor prevalencia en varones de 15 a 24 años. Durante la pandemia, los casos de suicidio adolescente se incrementaron de forma exponencial debido al estrés que generó el confinamiento. La terapia dialéctica conductual TDC, o por sus siglas en inglés DBT, es propuesta desde el año 1993 por la doctora Marcia Linehan en respuesta a la atención, ya lo había dicho, a pacientes complejos que presentan tendencia suicida o pacientes con un diagnóstico de trastorno límite de la personalidad. Según Cuevas y López, la terapia dialéctica conductual es un modelo terapéutico que se centra en sesiones individuales y grupales y que busca el entrenamiento de diversas habilidades para la vida. Entonces, este modelo de intervención tiene su origen en la corriente cognitivo-conductual y se ubica dentro de las terapias de tercera generación. En este modelo se incorpora la práctica Zen y especialmente la filosofía dialéctica. Por lo tanto, esa intervención se dirige como primer objetivo a controlar conductas que pongan en riesgo esa integridad vital del paciente e interviene las conductas autolesivas junto a los intentos suicidios. Este documento que pretendió una serie de estrategias de intervención para la depresión adolescente en base del modelo de Linehan y buscó establecer un conjunto de habilidades básicas para trabajar con un adolescente con diagnóstico depresivo. Primero, cuidar la integridad del paciente y reducir las conductas de riesgo que produjeran malestar emocional. También propuso la siguiente secuencia: presentación de los antecedentes investigativos sobre la utilización de la DBT en la intervención con adolescentes, comprensión de las variables tratadas, estructuración del marco teórico y propuesta interventiva. Según la Asociación Americana de Psicología, la APA, en el 2014 la depresión se caracteriza por un estado de ánimo triste que genera una sensación debilitante, angustiante y que puede llevar a la persona a la muerte.
En el manual de diagnóstico de SM5 se propone una serie, como ustedes ya saben, de criterios diagnósticos para la depresión que van desde un estado de ánimo triste la mayor parte del tiempo, seguido por una disminución de la capacidad de sentir placer, sensación de agotamiento, junto con síntomas de tipo fisiológico como son la dificultad para la alimentación y el sueño. A estos síntomas descritos se suman la dificultad para mantener la concentración, pérdida de interés y finalmente ver la muerte como una solución a la sensación displacentera. De acuerdo a ello, chicos, hay unos criterios que se hacen con algunas observaciones en cuanto a la depresión en niños y adolescentes y mencionan que la depresión en este grupo etario está caracterizada por un ánimo irritable antes que un ánimo triste o melancólico. De igual forma, se menciona que existe una dificultad marcada por ganar el peso esperado para la curva de crecimiento. Benavides dice que la depresión es un trastorno de salud mental de tipo funcional que puede recibir tratamiento, siendo uno de los trastornos que mejor responden a los tratamientos. Que de no ser tratada, el pronóstico es poco favorable, ya que lleva elevados niveles de riesgo suicida. Y de igual forma, de no ser tratada, la depresión puede generar alternaciones neurodegenerativas. Hernández también dice que hay antecedentes personales y familiares de depresión y esto incrementa que sí hay antecedentes. El riesgo que los adolescentes presenten conducta suicida en un 43%. Síntomas de depresión, chicos. Entonces, según Maizara, los síntomas de la depresión, según este grupo etario, niños y adolescentes, es similar al de los adultos con algunas características más de tipo conductual, como son conductas de desacato a la autoridad y las normas sociales establecidas, consumo nocivo de alcohol y drogas, tendencia a la irritabilidad junto con la agresividad, humor negativo, sentimientos de desadaptación social que lo puede llevar al aislamiento, descuido en la higiene y cuidado personal, pensamientos rumiantes de frustración que afecta la autoestima y aparece ideas, planes y tentativas de suicidio. Diferencia entre tristeza normal y depresión, eso es súper importante. Eh, Dice Andreita, a veces se me hace difícil los avances, profe, con adolescentes, porque enseño estrategias para abordar la situación, genera el malestar emocional, pero su entorno es hostil que no puede aplicar. Ay, sí, Andrea. Y esto siempre va a ser complejo, ¿sí? Porque necesariamente el sistema familiar es importantísimo para los procesos con los adolescentes, sobre todo a nivel de depresión, pero es un marco referencial demasiado amplio, ¿sí? En donde se generan muchos procesos invalidantes. Asusta cómo tanta gente, dice Francisco, vive encadenado a su dolor del pasado, resentimiento, rencor, deseo de venganza, a 3, 5, 15 años, y ese dolor se transforma en sufrimiento. Vivir con inteligencia es lo mismo que vivir en sabiduría. Qué bonito. Yo pienso que sí, Francisco. Personas inteligentes desean vida sana, pero comen envenenando el cuerpo. Quieren ser felices, pero piensan y obran hacia la infelicidad. Eso sí es verdad. Si el entorno no cambia, no se hace nada. Qué bello lo que acabaste de decir, Francisco. Y necesariamente es un pan de cada día. Y necesariamente nosotros los psicoterapeutas debemos de desarrollar ciertos protocolos interventivos, más que un enfoque o más que cierta estrategia, sino poder tratar de evidenciar el cambio, no con lo que haya, sino con lo que uno necesariamente pueda aplicar a través de lo que el mismo paciente o cliente pueda aceptar. Pero trabajar con esta población no es fácil, como dice Andrea. Y ese es uno de tantos causales del no progreso y del no cambio, ¿sí? Entonces, diferencia entre tristeza normal y depresión. La adolescencia es una etapa del desarrollo humano aparentemente complicada, ¿no? Debido a que en esta etapa se asimilan varias condiciones que acompañarán al ser humano durante el resto de la vida, como son la amplitud de la identidad, los rasgos de personalidad, las preferencias en varias esferas de la vida. Entonces, el adolescente en varios momentos está en esa búsqueda y sentirá tristeza y frustración indudablemente,
que serían sentimientos normales generados por el mismo desarrollo, ¿no? Está en un proceso ¿qué? Identitario. Por el otro lado, es importante separar la tristeza normal de la patológica. Entonces, en primer lugar, en la tristeza, chicos, a pesar de la sensación de abatimiento generado por las dificultades, no existen cambios significativos en el comportamiento, a diferencia en la depresión. La sensación de abatimiento genera cambios muy significativos en el comportamiento. En segundo plano, en la tristeza puede haber momentos de llanto y pasar tiempo triste. Esto va a responder a situaciones de la vida cotidiana. En la depresión, el llanto y la tristeza está constantemente durante el día y por varios días, por lo que al adolescente se le hace difícil salir de esa sensación de tristeza. En tercer lugar, en la tristeza, los pensamientos de la muerte como solución o ideas suicidas son poco frecuentes. En la depresión, las ideas suicidas son bastante frecuentes. Finalmente, en la tristeza, las conductas de riesgo son poco frecuentes y responden habitualmente al involucramiento social, pero el adolescente es capaz de poner límites a estas conductas. En la depresión, el adolescente se involucra en conductas de riesgo como una característica a su condición previa. Malestar emocional en la depresión. Según Martínez y Muñoz, los adolescentes entienden el malestar emocional generado por la depresión como un conjunto de sensaciones físicas y sensaciones cognitivas que van como desde el decaimiento corporal y la falta de interés por esas actividades, ¿no? Hasta cumplir o hasta revisar esos sentimientos de incomprensión de parte de los pares y de los adultos. Aislamiento, evitación social, dificultad para tomar decisiones debido a esos sentimientos de inseguridad. Esto se acompaña por sentimientos y pensamientos de culpa que le lleva al adolescente a una sensación de incapacidad de salir de ese estado. Es así como los adolescentes perciben que la depresión les empuja a una sensación de hipoactividad y de aislamiento social. Sumado a esto, la depresión es entendida por parte de los adolescentes como una sensación de ofuscamiento, donde los problemas se vuelven una bola de nieve que se incrementan en todo momento. Entonces, teniendo como la percepción que el mundo está en su contra, los que los empuja a un estado de mal humor, junto a la sensación de agotamiento físico y estados de angustia. Terapia dialéctica conductual en adolescente. Empezamos con Cauley, donde el suicidio para él es una de las causas principales de muerte entre los adolescentes de los Estados Unidos. Las tasas de muerte por suicidio de adolescentes se elevaron considerablemente en los Estados Unidos entre el 2007 y el 2015. Por cada muerte por suicidio se aproxima que hay de 8 a 25 intentos de suicidio y más adolescentes que se involucran en autolesiones más suicidas. Entonces, los intentos de suicidio previos son factores indicadores de muerte por suicidio y los intentos de suicidios previos y según el Ministerio de Salud son indicadores de intentos de suicidios pro futuros. Pérez en el 2020 señaló que entre las intervenciones que están desarrolladas para el manejo de la conducta de riesgo suicidio se encuentra la terapia conductual dialéctica. Entonces, la DBT se desarrolló originalmente, chicos, para adultos con suicidio crónico y autolesiones. La terapia dialéctica conductual para adolescentes es una intervención con una base de evidencia creciente para el tratamiento de adolescentes con desregulación emocional y conductual. Baudinet menciona que la DBT adolescente se centra en la enseñanza de una variedad de habilidades diseñadas para ayudar a los adolescentes a expresar emociones con más libertad y soltura, participar en comportamientos nuevos, desarrollar un incremento de espontaneidad y alegría, vivir de manera más relajada, aprender de los comentarios, fortalecer la conexión social y comunitaria, activar los sistemas de seguridad social. Entonces, estas sesiones tienen como enfoque la aplicación de estas habilidades enseñadas en la vida cotidiana del adolescente. Se monitorean esas relaciones sociales y esos comportamientos que están vinculados con experiencias personales, internas y meta basadas en valores y principios. Entrenamiento en habilidades, entonces Ratus y Miller proponen el entrenamiento de habilidades de la terapia dialéctica conductual
adolescente que se agrupa en 6 habilidades, las cuales tienen una serie de estrategias que le permiten al adolescente adquirir destrezas para la reducción del riesgo suicida, el malestar emocional y conductual. Dentro del grupo de habilidades encontramos orientación al entrenamiento de habilidades, primero, habilidades de atención plena basada en mindfulness, segundo, habilidades de tolerar el malestar, tercero, habilidades del camino del medio, cuarto, habilidades de regulación emocional, quinto, y habilidades de efectividad interpersonal, sexta. Entonces, TETI en el 2015 determina que los pacientes no tienen o presentan déficit de habilidades propuestas por la terapia dialéctica conductual en adolescentes. Para este autor, las habilidades se pueden agrupar en 4 grandes grupos de habilidades, de las cuales tenemos habilidades relacionadas con la conciencia plena o práctica del mindfulness, donde busca la autoconciencia, la cual permite a los adolescentes mantenerse consciente a pesar de los pensamientos, eventos y emociones negativas. Habilidades referentes a la regulación emocional que le permiten al adolescente regular las emociones, donde se presentan y permiten esa experimentación y esa expresión de emociones intensas. Habilidades relacionadas a la tolerancia al malestar, donde permite al adolescente tolerar las emociones disfuncionales, así como gestionar de mejor manera las situaciones de crisis, aceptándolas como es. Y las habilidades referentes a las relaciones sociales, las cuales suponen capacidades de expresar emociones positivas en el contexto de las relaciones interpersonales y maneja estrategias, chicos, de asertividad en la comunicación y conductas relacionadas con terceros. Antecedentes de la DBT en adolescentes. Entonces, Flynn habla dentro del artículo en donde se visualiza como resultado la implementación de la DBT en adolescentes en una reducción significativa de las sensaciones de malestar, en especial la reducción de la frecuencia de autolesión con riesgo suicidio y los estados depresivos. Ahí hablan de más autores, hablan de más investigaciones, porque hay varios, ¿no? Entonces aquí el planteamiento, llegamos al planteamiento del problema. Bueno, acá, a ver si el entorno Benfur, la actividad, deporte, cultura y música pueden ayudar a muchos niños, adolescentes y jóvenes de depresión y estrés. Yo estoy de acuerdo, Benfur. Francisco, yo tengo un esquema que me resulta y es sencillo. Cuido mis pensamientos, así cuido mi discernimiento y cuido mis decisiones y mi obrar o acciones que influyen en mi lenguaje y mis pensamientos. Francisco, ¿cómo lo has podido lograr? Porque eso es de tiempo y de disciplina. Mm, Normalmente se recae, pero es importante poderlo habituar, acomodarse y aceptarlo, ¿no? Asimilarlo, más bien, lo que dice Playet, asimilación y acomodación. Planteamiento del problema. La conducta suicida es una de las principales causas por los que los adolescentes pierden su vida a nivel mundial. La tasa de suicidio adolescente ha incrementado su número notablemente en los últimos años. Según estimaciones, por un adolescente muerto por suicidio existen entre 8 y 25 intentos, sumado a los adolescentes que presentan autolesiones debido a síntomas depresivos. Entonces, en el 2020 la OMS dice que la depresión es la cuarta causa de discapacidad a nivel mundial entre adolescentes de 15 a 19 años. A esto se suma que para los púberes de 10 a 14 está dentro de las primeras 20 situaciones que generan discapacidad. La DBT muestra evidencia científica de ser más eficaz que los tratamientos habituales y su eficacia muestra una reducción en conductas de irritabilidad, de riesgo suicidio, para suicidas, reducción de síntomas de trastornos como depresión y ansiedad. Entonces, el objetivo de este documento es plantear estrategias de intervención en base a la terapia dialéctica conductual para la depresión, ¿no? En adolescentes. Y el objetivo específico es revisar información actual sobre la terapia dialéctica en la depresión del adolescente. Bueno, aquí la investigación es de tipo revisión bibliográfica, una metodología combinada entre un estudio de caso clínico y revisión documental, revisión de artículos científicos, libros y documentos,
tipo de investigación de una problemática, marco teórico desde una resolución para la situación planteada. Se ha identificado a la depresión en adolescentes como una situación de riesgo para la población, llegando a plantear una propuesta interventiva. Entonces hay un análisis. El proceso de intervención psicológica está constituido por dos pasos esenciales, los cuales son complementarios: una evaluación psicológica exhaustiva y el proceso de intervención psicológica propiamente dicho, en la cual se da la aplicación de técnicas y estrategias acordes a la corriente psicoterapeuta escogida para la intervención. Se detallan las técnicas de recolección recomendadas, entonces, entrevista chicos semiestructurada para llenado de historia clínica infantil, en la cual se debe enfatizar el motivo de consulta, historia de la enfermedad, antecedentes personales y familiares de consideración que van a permitir la vulnerabilidad biológica y ambiental del o de la paciente. Registro de observación de conductas disfuncionales llenados por los padres o representantes del o la paciente, entonces el cual debe contener esencialmente una situación desencadenante. Ay, café, así sea frío, o agua. Conducta observada, situación desencadenante, perdón, de respuestas, entonces, porque es un registro de observación de la conducta, ¿no? Entonces, tipo de respuesta fisiológica, motora y emocional, o sea, las tres, y una forma de reforzamiento que realizan de forma consciente o inconsciente, que realiza el contexto a las respuestas realizadas para el adolescente. Registro de autoobservación llenado por la paciente o el paciente en base al modelo ABC de Ellis. Situaciones desencadenantes, pensamientos distorsionados, emociones disfuncionales y conductas desadaptativas. Esto está bueno en el modelo ABC de Ellis, que ahí también dentro del material está para que ustedes lo puedan revisar en el manual de ayer, en el libro de ayer, ahí lo explican, chicos. Cuestionario de depresión infantil. CDI es un cuestionario de 27 grupos de afirmaciones agrupadas de tres. El tiempo aproximado de aplicación está entre 20 a 30 minutos. Permite medir dos aspectos generales de la depresión: disforia y autoestima negativa. Dentro de este inventario, el CDI, se mide también la ideación suicida. La validación de la versión española se realizó con 205 niños y adolescentes de varios países de centro y sur para establecer la consistencia interna del cuestionario. El inventario clínico para adolescentes de Millón, el MAXI, es un inventario compuesto por 31 escalas, las cuales constan de rasgos de personalidad, trastornos clínicos y conductas de riesgo. Estas escalas están divididas en 160 preguntas de verdadero y falso. La duración es de 30 a 40 minutos. Hay una validez de la prueba que se obtiene de una B de Aiken superior a 80. La confiabilidad de la prueba muestra un coeficiente de alfa 85. Entonces, ¿cuál es la planificación como tal terapéutica? Uy, acá me escribieron, a ver. Entrenamiento, entrenamiento. Creo que las mujeres no están tomando ácido fólico. Ese bellorín. Una tonelada. Lo que me ayudó a controlar mis pensamientos y que ellos no me controlen fue practicar la meditación. Yo también, Andreita. Y me sirve muchísimo. Más todo lo que hago habitualmente, ¿no? Relacionado con todo esto. El yoga me ayuda, todo lo que tiene que ver con el mindfulness también asociado a alguna de las terapias. Eh, bueno, tantas cosas, ¿no? Pero son importantes. Y el tener mi propio psicoterapeuta también es importante. Ujú. La planificación terapéutica que se detalla a continuación se diseña en base a uno de los síntomas más comunes en la depresión en adolescentes. La técnica, uy, sí, esa la voy a explicar el sábado, la técnica C, Marco Antonio. Uy, eso también es bueno. Uy, no, Erika, eso también es buenísimo. Entonces, planificación de plan de intervención, chicos, en la base de la terapia dialéctica conductual. Entonces, se planifican 9 sesiones en base al entrenamiento de la habilidad tolerancia al malestar. La habilidad propuesta es la de tolerancia al malestar. Esta habilidad ayuda
al paciente a manejar eventos difíciles y a gestionar de manera adecuada el malestar emocional cuando las dificultades no se resuelven de forma breve. Aquí se sugiere la adaptación de hojas de trabajo para la enseñanza de la habilidad de tolerancia al malestar. Las hojas de trabajo sugeridas son las de Manual de Habilidades DBT para adolescentes, papás y mamás de la DBT pues en Perú. Se recomienda la estructuración de sesión de trabajo en base a los objetivos diseñados para cada paciente, los cuales se debe basar en la evaluación psicológica exhaustiva. No, esto es por acá. A partir de allí hay una definición de las técnicas propuestas en el plan de intervención. Entonces, las técnicas de intervención que componen este plan son las siguientes: psicoeducación, que es una técnica que permite realizar una aproximación terapéutica tanto al paciente como a los familiares. La información que se brinda a los pacientes es sobre la patología, el tratamiento a seguir y el pronóstico si se sigue las recomendaciones. Todo esto basado en evidencia científica. Esta técnica no solo debe basarse en el diagnóstico, digamos, sino en buscar abordar las situaciones de la vida diaria del paciente en búsqueda de garantizar la independencia y una mejor calidad de vida. Godoy es muy buen autor. Tolerancia al malestar, que está vinculado a diferentes situaciones de la vida que llevan al paciente a una sensación de visión en túnel donde solo se visualiza el problema. Esto genera malestar físico y subjetivo, lo que indudablemente lleva a conductas de riesgo y dolor emocional. Entonces hay habilidades que se enseñan en tolerancia al dolor y que son técnicas que van a permitirle al paciente soportar las situaciones que generan malestar, afrontando estas situaciones de una forma nueva, pero sobre todo saludable. El plan de intervención, ¿cuál sería, chicos? Tabla 1 consta de dos procesos centrales de la psicoeducación y la tolerancia al malestar. El siguiente plan consta de 9 sesiones, 2 de psicoeducación y 6 de tolerancia al malestar y una de cierre terapéutico. Cabe recalcar que cada sesión consta de 60 minutos aproximadamente. Aquí está, entonces técnica. Uy, aquí va a llover, chicos, está tronando. Psicoeducación, entonces objetivo, informar mediante psicoeducación el adolescente sobre qué es la depresión y plantear la intervención mediante la DBT en búsqueda de compromiso terapéutico. La descripción, dar la bienvenida al adolescente, tomarse tiempo para generar el rapport, hablar de sus aficiones, gustos y actividades. Se requiere psicoeducar al adolescente sobre el diagnóstico de depresión, entonces síntomas, posibles causas, prevalencia y pronóstico. De igual forma, se requiere psicoeducar sobre las posibilidades de tratamiento, las técnicas a utilizar, las alternativas y establecer el contrato terapéutico. Material, hoja de trabajo, psicoeducación. Informar mediante psicoeducación a la familia del adolescente sobre la patología de la depresión y las estrategias del DBT a ser utilizadas para la atención al docente. Entonces, da la bienvenida a la familia del adolescente, tomarse un tiempo para hablar sobre los hábitos de la familia para generar el rapport. Se requiere, chicos, psicoeducar a la familia sobre el diagnóstico también de depresión, síntomas, posibles causas, prevalencia y pronóstico. También se requiere psicoeducar sobre las posibilidades de tratamiento, las técnicas a utilizar, las alternativas y establecer recomendaciones a seguir en el tratamiento. Psicoeducar sobre el riesgo suicida en la depresión adolescente, utilizar infografía de la Organización Panamericana de la Salud, de la PAO, allá en Perú, y generar un compromiso terapéutico para el apoyo al proceso terapéutico. Hay un pizarrón, una ficha de infografía sobre la conducta suicida. Tolerancia al malestar, orientar al adolescente a reconocer la diferencia entre malestar emocional y tristeza funcional para lograr la tolerancia al malestar y por lo tanto generar un comportamiento adaptativo. Entonces, da la bienvenida al adolescente, tomarse un tiempo para hablar de otros que no sean de la terapia para fortalecer la relación terapéutica. Valorar el estado de ánimo del adolescente, identificar la intensidad de la emoción, revisar con el adolescente el registro de pensamientos, establecer la agenda de la sesión en base a la necesidad terapéutica y las necesidades del adolescente. Introducir en la sesión un ejercicio breve de mindfulness, eso lo vamos a ver en estos 2 días que nos quedan, ejercicio de respiración consciente. Realizar la orientación al adolescente sobre la tolerancia al malestar y el fundamento que sustenta esta habilidad.
Introducir al adolescente sobre las habilidades para la supervivencia en crisis y evitar enviar tarea terapéutica, registro de pensamientos y registro de utilización de la técnica de respiración consciente. La de Jacobson es súper importante también acá. Hoja de ficha de tolerancia al malestar. Entonces, manual de habilidades de la DBT para adolescentes, papás y mamás de la DBT. Aquí, tolerancia al malestar, entonces enseñar habilidades al adolescente que le permitan sobrevivir y afrontar situaciones difíciles, evitando caer en conductas disfuncionales. Entonces ahí valoramos dar la bienvenida nuevamente, se identifica la intensidad de la emoción, se revisa junto al adolescente el registro de pensamientos, se establece la agenda de la sesión en base a la necesidad terapéutica y a la necesidad del adolescente. Se enseñan estrategias de supervivencia para situaciones críticas. Entonces, las primeras estrategias para enseñar son autocalmarse con los 6 sentidos, para lo cual se utiliza la ficha de tolerancia al malestar. 5. Aquí se hace énfasis en los eventos estresantes del adolescente. Se enseña a calmar, que es una habilidad crítica para sobrevivir en crisis, y el adolescente es capaz de tranquilizarse ante situaciones angustiantes. Mejora el momento, aprende a mejorar las situaciones de forma interna, logra el control de forma interna, para lo cual se utilizará la ficha de tolerancia al malestar 7. Enviar tarea terapéutica a una nueva ficha de tolerancia al malestar 7. Esto está en un manual que también está en el material. Eh, Enseñar habilidades al adolescente que le permita sobrevivir y afrontar situaciones difíciles sin caer en conductas disfuncionales. Entonces, se valora, se da la bienvenida también, se valora el estado del ánimo del adolescente, se identifica la intensidad de la emoción y revisar junto al adolescente la ficha de tolerancia al malestar 7. Se establece la agenda de la sesión en base a la necesidad terapéutica y a la necesidad del adolescente. Se enseña estrategias de supervivencia para situaciones críticas. Las segundas estrategias para enseñar son pros y contras. Entonces, se identifican los pros y los contras de actuar de manera impulsiva. Esta es una habilidad compleja. Aquí se utiliza la ficha de la tolerancia a la frustración 9. Se busca que el adolescente identifique claramente los pros y los contras de mantener conductas disfuncionales y se envía tarea terapéutica en una nueva ficha de tolerancia al malestar 10. Hoja de ficha de la tolerancia, bueno, ahí están las fichas. Manual de habilidades, ahí está el manual de la DBT. Mejorar el manejo emocional de ansiedad, ira, depresión a través de la reducción de la activación fisiológica. Entonces acá dar la bienvenida al adolescente, se valora el estado del ánimo de las adolescentes, se identifica nuevamente la intensidad de la emoción, es lo mismo que en sesiones anteriores. Se revisa junto al adolescente la ficha de tolerancia al malestar 10. Se establece la agenda de la sesión en base a la necesidad terapéutica y a las necesidades del adolescente. Se introduce una sesión con un ejercicio breve del mindfulness, ejercicio de observación consciente. Se enseñan estrategias de supervivencia para situaciones críticas, entonces enseñar habilidad más importante, la habilidad más importante para regular esas emociones disfuncionales en base a la ficha de tolerancia al malestar 11, al adolescente a ver de forma racional los eventos de su vida diaria. Habilidades TIC, que es tolerancia al malestar. Esta habilidad ayuda a reducir la angustia, permite que se piense con claridad y así poder utilizar otras habilidades en base a la ficha de tolerancia al malestar 12. Enseñar estrategias a utilizar ante las situaciones problemáticas que van más allá de lo cotidiano. Enviar tarea terapéutica a una nueva ficha de tolerancia al malestar 12. Acá están las hojas de ficha utilizadas dentro del material. Sesión 7, lograr la aceptación radical y de la realidad, generando una resolución de problemas adecuados y generando cambios en las situaciones de crisis. Dar la bienvenida al adolescente, valorar el estado del ánimo, revisar junto al adolescente la ficha, establecer la agenda de la sesión en base a la necesidad, enseñar estrategias de aceptación radical. La aceptación radical es la habilidad de aceptar las cosas que no se pueden hacer cambiar. Se utilizará la ficha de la tolerancia al malestar 17, se muestra al adolescente lo funcional de aceptar la realidad. Esto permite sobreponerse a las emociones disfuncionales y así sobreponerse al malestar emocional.
Logra que el adolescente comprenda por qué es importante la aceptación radical. Se utiliza la ficha de tolerancia al malestar 15 y se envía la tarea terapéutica una nueva ficha de tolerancia al malestar 14. Tolerancia, entonces, sesión 8, modificar y reestructurar pensamientos del adolescente sobre sí mismo y sobre las situaciones que generan crisis. Entonces volvemos a lo mismo, bienvenida, estado de ánimo, revisar la ficha del malestar 14. Aquí la sesión se basa en la necesidad terapéutica y las necesidades del adolescente. Ejercicio breve de mindfulness, ejercicio una cosa a la vez se llama. Enseñar al adolescente a mejorar el momento, entonces consiste en generar una forma diferente de cómo el cuerpo responde a las situaciones críticas y de igual forma ayudar a enfocar la mente en situaciones útiles. Se utilizará la ficha de tolerancia al malestar 8. Enviar tarea terapéutica, aprendizajes de la terapia, cómo llegué y cómo termina, permite al adolescente ser consciente de la adquisición de las habilidades. Mm, Prevención de recaídas. Elaborar un plan de prevención de recaídas que le va a permitir al paciente interiorizar y crear independencia al mismo. Se da la bienvenida, se valora el estado del ánimo del adolescente, se identifica la intensidad de la emoción, se revisa junto con el adolescente la terapia psicoeducar. En normalizar la recaída genera un plan de respuesta a la recaída, se establece un plan de recaída generado con el paciente, se construye un botiquín de ayuda al manejo de emociones disfuncionales, se fomenta la utilización del botiquín de ayuda a las emociones disfuncionales, se despida con el adolescente, motivar la utilización de habilidades y mantener el cambio. Conclusiones, chicos. La terapia dialéctica conductual aplicada en adolescentes ha demostrado ser efectiva de acuerdo con las investigaciones y ha mostrado reducción de síntomas de ansiedad, depresión e irritabilidad. La DBT muestra ser eficaz en la reducción de conductas suicidas y autolesiones, mejorando la interacción social, familiar y educativa. La psicoeducación es la técnica de entrada a todo proceso psicoterapéutico, ya que ayuda a reducir la incertidumbre, mejora la alianza terapéutica, fortalece la autoayuda del paciente y la ayuda de la familia junto a la activación de redes de apoyo social. La habilidad de tolerancia al malestar es una de las habilidades más esenciales que los adolescentes con depresión deben aprender para mejorar el manejo de emociones disfuncionales, partiendo de la aceptación radical de las situaciones que están fuera de su control, así como el manejo de situaciones críticas o estresantes con una actitud nueva que le permita mejorar su salud mental. Los procesos psicoterapéuticos exitosos convienen cerrar con prevención de recaídas y la resolución de problemas, ya que esto ayudará a los pacientes, especialmente a los adolescentes, a manejar de forma adecuada los problemas de vida cotidiana. Ahí están algunas referencias bibliográficas, chicos, para que ustedes puedan revisarla. Hay muchas de referencia que es muy fácil de encontrar porque está en Google Académica, está en Scopus, en Radicex, o sea, en revistas que son muy fáciles de encontrar dentro del plano investigativo. Bueno, ¿qué piensan acerca de lo que las acabé de mencionar? Controlar, dice Víctor, tu pensamiento y no tu pensamiento a ti. Depende de las decisiones a tomar, malas decisiones, malas consecuencias y viceversa. Yo estoy de acuerdo totalmente con Víctor. Toda situación igualmente contiene sus consecuencias, ¿no? ¿Qué piensan acerca de lo que las acabé de mencionar? ¿Les gustó, no les gustó? Bueno, el proceso, bueno, lo que les acabé de explicar. Sí, Graciela, hay que leer mucho. Igualmente el material está allí para que ustedes puedan necesariamente revisarlo. Es muy importante el material y es muy bueno. Sí, es muy bueno. Es un material igualmente que está como determinado para que ustedes puedan como echarle una ojeadita cuando tengan la posibilidad de poderlo dimensionar. ¿Sí? Porque pues hay que dimensionarlo. Hay que irse de forma lenta, tampoco de forma rápida. Y hay que hacer necesariamente procesos de evolución que vienen a ser parte
de todo este proceso para que ustedes como que lo puedan entender y lo puedan saborear. Yo creo que es súper importante el saborearlo y el ser parte también de todo ello. Por acá que me dicen, aprender a elegir los pensamientos, que la mente sea nuestro refugio. Así es, que la mente sea nuestro refugio. Bonito, bonito eso. Está muy bueno lo de crear un botiquín de recaídas con el paciente. Sí, yo lo he hecho y necesariamente ha servido harto, Graciela. Y vuelvo y hago el seguimiento como al mes y es chévere porque lo utiliza. E igualmente uno lo diseña con él en terapia. Acá, algunas de las habilidades que se enseñan a los adolescentes sirven para los adultos, sobre todo a los que tienen familia. Sí, Vivis, tienes toda la razón. Combinar la técnica que viene dando, por supuesto, dependiendo de cada caso. Sí, señora. Y desea mejorar, sí. Hay que saber de las técnicas, Vivis. Igualmente aquí hay unos manuales excelentes que los voy a mostrar también poco a poco, pero son manuales que son de 500, 400 páginas y que necesariamente allí están todas las técnicas que ustedes necesitarían desarrollar de acuerdo, como tú dices, a cada caso en particular. Sí, Andrea, las fichas de evaluación están dentro del material. Sí. Ay, Marquitos, tienes, no sé si tú estuviste ayer, yo sé que tú eres muy cumplido y nuestra coordinadora está súper malita. Bueno, le dolía la garganta, estaba casi sin voz y ayer habló, pero ella dijo que poco a poco ella les iba a contestar. Entonces no se me preocupen que igualmente ella contesta de acuerdo pues a lo que ella viene realizando, porque son muchos WhatsApp. Sí, yo sé porque siempre te veo allí. Entonces yo sé, Marco, que ella te va a contestar tarde que temprano, ¿sí? Por ejemplo, mañana que es un día, igualmente hoy no es imposible, porque es festivo, entonces necesariamente por ahí haría alguna que otra, pero no creo. Pero mañana sí como es un día hábil, el sábado también, entonces necesariamente ella les va a contestar a las personas que necesariamente no les depende de cómo siga a nivel de salud. Espero que esté como mejor. ¿Listo? Bueno, chicos, entonces ha sido todo por el día de hoy. Vámonos a descansar. Eh, Sé que estamos en día festivo. Muchísimas gracias por ser parte de este gran grupo. Me parece súper valioso que hayan asistido casi 73 personas. Pensé, como dije, que no iban a asistir, pero que vea que se asistieron y que valió la pena hacer el complemento como una clase. Igualmente fueron 2 horas de clase, faltó solamente una horita, entonces necesariamente ahí poco a poco la vamos a ir convalidando en los 2 días que faltan. Cumplidos como siempre, eso me hace demasiado feliz y me encanta que estemos construyendo conocimiento, como dice Graciela. Entonces, feliz descanso, que la pasé muy bien esta noche y necesariamente pues nos vemos mañana a la misma hora y por el mismo canal. Ya nos faltan 2 días. ¿Listo? Bendiciones para todos y feliz descanso para todos. Ay, gracias, Bellolín. Tan hermoso. Saludos desde Chile. Yo saludo desde Colombia a todos, chicos. Igual a todos los que están por acá. Argentina, Chile, Perú, bueno, todos los que están por acá. México. Dios te bendiga. Dios los bendiga a todos. Felices sueños y feliz descanso.